Hemos comenzado la jornada de estudiar lo que es mayordomía bíblica. Y la semana pasada estábamos enfocándonos y mirando lo que significa ser mayordomo. Y dijimos que un mayordomo es una persona, un siervo, una persona que está sujeta a la voluntad de aquel que es su dueño para hacer y cuidar de los bienes que le pertenecen a él conforme a las directrices que él nos da. Y hoy llegamos a un texto, hermanos, que es muy importante en nuestro discernimiento como mayordomos de Dios. Yo lo he titulado ¿En dónde están puestos tus ojos? Y hermanos, el enfoque está puesto en verdaderamente quién es el rey de nuestra vida. Era el año 1929, específicamente el 29 de octubre, se le llama el martes negro a la historia americana, porque ese día en Estados Unidos cayó la bolsa de valores, teniendo consecuencias no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es lo que la historia llama la Gran Depresión. ¿Y qué fue lo que sucedió con la Gran Depresión? La burbuja que se había creado explotó. Y las personas, hermanos, todo se devaluó. Personas ricas se levantaron siendo pobres. La gente tuvo que salir de sus casas. Muchísimas casas vacías en la nación porque la gente no tenía con qué pagarlas. La agricultura, hermanos, había caído. La industria, lo que le llaman en Estados Unidos la industria pesada, Detroit, donde se construyen los autos, el acero en Illinois, lo que le llaman el Rust Belt, estaba la gente desempleada. El desempleo en la nación de Estados Unidos subió a un 25% durante esa época oscura. No había dinero, había hambre, había necesidad, había oscuridad. Y lo que es más triste es, hermanos, que no duró un año, duró casi una década. Y la pregunta, hermanos, es ¿qué haremos nosotros cuando algo así sucede o nos sucede en nuestra vida? La Escritura nos habla a nosotros de la historia de un hombre que un día perdió todo lo que tenía. Perdió sus casas, sus vacas, sus ovejas, sus camellos. Perdió sus casas, perdió sus hijos. Y luego, hermano, perdió su salud. Y aunque, hermanos, él estaba enfocado y creía en Dios, y dice que la Escritura nos dice que este hombre llamado Job, cuando enfrentó toda esta prueba, dijo, lo único que puedo decir fue: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de volver a él. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, y en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Pero cuando usted lee a través del libro de Job, vemos que su fe se tambaleó. Hubo un momento donde él preguntaba ¿por qué? No podía entender. Y es hasta el final del libro cuando vemos el propósito de Dios, donde Dios dice, donde Job le puede decir: Señor, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entendió que, hermano, su contentamiento, su placer tenía que mantenerse en Dios a pesar de las circunstancias. Acabamos de atravesar el estudio de Ruth. Momentos de dificultad, momentos de hambre. Pero lo que es interesante es que en ese momento de hambre, la Escritura nos habla de Elimelech. Dios es rey. Y en el momento de hambre, Dios sigue siendo el rey. En el momento de dificultad, Dios sigue siendo el rey. En el momento cuando las cosas se ven oscuras, Dios sigue siendo el rey. Y la palabra, hermanos, implica que Él sigue estando en control y tiene la autoridad para resolver los problemas que tú y yo no podemos resolver.
Y hoy llegamos a un texto, hermanos, cuando estoy mirando mayordomía, que nos ayuda a nosotros a encarar nuestra vida. Ya el texto se leyó y lo vamos a volver a leer dentro de unos minutos, pero tenemos que entender de qué está hablando este texto. Obviamente en este texto nos habla a nosotros de tesoros terrenales. Y la palabra tesoro a menudo nosotros la podemos pensar, decimos, bueno, eso habla de la persona que tiene mucho dinero. Pero la palabra que utiliza para tesoros, la escritura, implica una persona que tiene algún tipo de posesión a la cual le da un gran valor. Quizás mi tesoro no sea el mismo tesoro tuyo, pero todos tenemos algo que atesoramos. Todos tenemos algo que nosotros valoramos. Cuando miramos lo que la escritura tiene que decir con referencia a mayordomía o al dinero, podemos pensar en pasajes como Primera de Timoteo capítulo 6, donde nos dice, hermano, yo traje mi agua, no te molesta, dámela, está al lado de mi mochila, por favor. Gracias. Gracias, hermano, perdóname. Te dice que tiene su agua que no tiene aquella, que esta está fría. Es la única diferencia, hermanos. El agua caliente, la escritura lo dice claramente, el agua tibia te vomitaré de mi boca, me dan náuseas. Y por eso tengo esta, le pongo mucho hielo. Así que esto solamente porque, gracias hermanos, gracias. Pero regreso a Timoteo. Y nos dice la escritura, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y después nos concluye, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Obviamente algo estaba buscando que Pablo no tenía. Proverbios 23 nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque serán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Y en Lucas, el capítulo 12, el Señor hablando a través de una parábola, dice la escritura, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dice, también le refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dice, necio. Nota lo que dice, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y con estas exhortaciones llegamos al texto de nosotros en la mañana de hoy. Porque nos va a confrontar con aquel problema con que todos somos confrontados de una manera u otra. Cuando leemos en la escritura de las tentaciones de Jesús, vemos que hubo 3 tentaciones. Le mostró todos los reinos del mundo, las posesiones, las riquezas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró la necesidad que tiene el hombre. Teniendo hambre, dice, di a las piedras que se conviertan en el pan. Y por lo último le dice, hey, brinca, tírate, porque el Señor mandará a sus ángeles a que te cuiden. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, que el Señor está
siendo tentado por Satanás con riquezas, ¿cree usted que yo y usted estamos exentos de este tipo de tentación? Una de las luchas que más tenemos los hombres es cómo nosotros vamos a administrar lo que le pertenece a Dios. Y el mundo está diseñado para que nosotros tergiversemos nuestra mirada y pongamos los ojos en aquello que es temporal en lugar de mantenerlos en aquello que es eterno. Si no invirtieran tanto en publicidad y en anuncios que nosotros vemos. Y está diseñado, hermano, para crear necesidades que no tenemos, para gastar lo que no tenemos y comprar lo que no necesitamos para satisfacer las personas que ni siquiera tenemos relación con ellas, porque queremos tener un prestigio o porque queremos tener una posición en la sociedad. Hermano, no te dejes engañar. Es las tretas de Satanás. Y con esto en mente llegamos al texto de la mañana. Yo solamente voy a leer unos versos. Ya la hermana Ana, gracias hermana, lo leyó, pero quiero otra vez volver a mirar lo que está diciendo. En el verso 19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí estará también tu corazón. Y después dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra mamón, el Dios del dinero. Y después nos dice: pero esto os digo, no se preocupen por su vida, que comerán. Así que comenzamos a ver una dualidad de principios o una dualidad de maneras de nosotros enfrentar lo que nosotros tenemos el día de hoy, o lo que no tenemos, o creemos que no necesitamos y verdaderamente no tenemos. Hay dos maneras de mirar el pasaje. Una manera diciendo: ¿dónde está tu tesoro? El enfoque vertical. Pero de la manera que nosotros enfocamos nuestra relación con Dios, si lo ponemos en las riquezas del mundo o le damos la prioridad a Dios en nuestra vida, va a determinar cómo nosotros nos vamos a relacionar o cómo vamos a actuar en esta tierra, que es lo que comenzamos a ver en el versículo 25. Pero también lo podemos ver el problema de aquellos que tienen mucho y de aquellos que tienen poco. Hay maneras diferentes de ver el pasaje, pero tienen los mismos principios. La idea del texto, hermano, central es que el enfoque de tus ojos revela quién es el rey de tu vida. ¿Y por qué digo el rey de tu vida? Porque está hablando del reino. Está hablando, hermanos, de buscar el reino de Dios. Está hablando de aquel que nos compró, aquel que es el dueño de todas las cosas. Y si nosotros somos mayordomos, solamente somos siervos de aquel que está en control, de aquel que es el dueño, de aquel que es soberano. Así que el enfoque de tus ojos van a revelar quién es el rey de tu vida. Y la pregunta que hago es: ¿quién o cómo saber quién está reinando en mi vida? Y solamente vamos a mirar dos puntos esta mañana. El mensaje no tiene 3 puntos, tiene 2. No vamos a forzar lo que el texto no está forzando. Y el primero tiene el enfoque vertical, o el enfoque de cuando nosotros atesoramos y tenemos más de lo que necesitamos. Y usted dice: ¿y cuánto yo necesito, hermano? Es relativo. Porque el gran tesoro puede ser, te dice: mi tesoro es poco, depende con quién te comparas.
Si yo me comparo con un millonario, pues tengo bien poco. Y si un millonario se compara con un billonario, con Elon Musk, él dice, pues yo soy un pobre. Pero si nosotros nos comparamos con países donde la gente casi no tiene para comer, ellos van a decir, ustedes son ricos. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? El problema no es un problema de cuánto tenemos, el problema es un problema de nuestro corazón y nuestro pecado. ¿Quién es el que está controlando mi vida? ¿Quién es el rey de mi vida? Y es aquí donde comenzamos a mirar el problema, la primera parte del problema. Y yo lo llamo, hermano, que nosotros sabemos quién es rey en nuestra vida cuando nosotros miramos lo que es importante para nosotros a través de nuestras prioridades. ¿Qué es prioridad para ti? Y eso es lo que vemos en los versículos 19 al 24. Y aquí vemos tres actitudes o tres maneras de poder observar cómo nuestra mente está tergiversada por la manera en que nosotros establecemos las prioridades. Cómo nuestra mente se tergiversa por las cosas que nosotros creemos son importantes y valoramos más que todas las cosas. Yo le voy a decir una cosa, usted puede decir, para mí el dinero es lo más importante, y cuando el avión va a caerse y usted está montado en él, créame que lo menos que le pasa a usted por la mente es el dinero. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Las prioridades, hermanos, las establecemos en base a donde nos encontramos. Pero Dios dice que no debe ser así. Lo primero que dice es, no acumules para sí tesoros en esta tierra. Y dice tres cosas: la polilla, el herrumbre, y el herrumbre destruyen, y los ladrones penetran y roban. El tesoro, como dije, aquello que considero de gran valor. La palabra corromper o herrumbre, hermanos, es la palabra destruir completamente. Entonces, en el día de hoy nosotros a veces valoramos por lo que decimos vale una casa, o decimos una cuenta bancaria, que verdaderamente lo que tú tienes son unos números en una libreta o en una cuenta. Y tú dices, pues yo tengo tanto dinero porque tengo unos números que dicen que tengo un dinero en el banco. Pero ¿dónde está el dinero verdaderamente? ¿Me está usted siguiendo? Es un sistema que hemos creado. Es una economía que hemos creado. Eso fue el problema que hubo en el 1929. Porque este sistema cayó. En el tiempo bíblico se medía la riqueza de tres maneras. La riqueza era medida conforme al metal precioso que tú podías acumular, oro y plata. Pero decían, ¿sabes qué? El ladrón puede penetrar y puede robarse el oro y la plata que tú tienes. Se medía en base a los vestidos que nos poníamos. Si usted recuerda, nos habla Lucas, el capítulo 16, había un hombre rico que se veía de púrpura y hacía banquetes con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que sentaba a la puerta del rico. ¿Se acuerda, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento Naamán vino y qué fue lo que le pidió Naamán al siervo del rey? Jesse fue el que le pidió, el siervo de Elías. Jesse. De Eliseo, yo me enredo siempre con Elías y Eliseo. Hermano, le dice, dame vestidos porque llegó gente a mi casa, porque el vestido es una marca de riqueza. A Sansón, que fue lo que le dijeron, ve y danos vestidos de fiestas. Porque, hermano, una medida de la riqueza era el vestido. Pero ¿sabe qué pasaba con el vestido? La polilla se lo come. La tercera marca de riqueza eran las especies. ¿Qué le trajo la reina de Saba a Salomón? Especias. Pero ¿qué dice? El orín lo destruye, el orín de los ratones. Lo que está diciendo no es eso se desvanece. En un minuto lo tienes y en otro minuto no lo tienes.
Es algo que nosotros ponemos nuestros ojos, y el problema es que cuando nosotros ponemos nuestro corazón en acumular las cosas que pertenecen a este mundo, hermano, nosotros estamos cambiando de rey. Tu prioridad, hermanos, en acumular cambia, el acumular cambia las prioridades que tú estableces en tu vida. Solamente, hermano, lo que tienes es que experimentar un poquitito más. Me dieron un buen aumento de salario. Qué bueno, gloria al Señor. Si lo necesitabas, ahora tienes un poquito más de holgura. Pero lo que te sobra, ¿en qué lo estás utilizando? ¿Cómo lo utilizas? Me está siguiendo. Hermano, yo no me olvido cómo Dios me comenzó a enseñar a mí acerca de esto. Porque, hermanos, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Es algo que yo he ido aprendiendo. La gente nunca está satisfecha. Yo recuerdo estando en la universidad, yo quería un carrito que me llevara a la universidad. Estaba contento con que fuera un carrito viejo. Que fuera un carrito, hermano, que no importa. Después que me lleve, yo tengo un carrito, qué bueno. Hermano, mi papá me regaló un carro 0 millas para la universidad. Óigame, ahora tenía un carro, pero no estaba satisfecho. Quería un radio, pues no tenía radio. Bueno, pues el dueño le dijo: toma, te regalo un radio. Ah, pero no tiene casetera. ¿Usted entiende, verdad, lo que quiero decir? Y me fui a trabajar, hermano. Yo trabajaba en un supermercado. En aquellos tiempos, en el supermercado usted tenía un bagger, hay una persona que se paraba en la parte de atrás y la cajera cobraba y la persona estaba empacándole las bolsas y usted tenía que empacar lo frío en un lado y lo caliente en otro y ponía las cosas para que acomodaran y no se rompieran. Usted entiende, no ponía los vegetales al fondo como me hace Kroger a veces a mí, que llegan los tomates y encima están los potes. Usted entiende lo que quiero decir. Hermano, usted tenía una persona y eso es lo que yo hacía. Y mi salario era lo que la gente me daba de propinas. Cuando usted veía que llegaba aquel señor que si usted sabía que aunque tenía que caminar 5 bloques para llevarle la compra a su casa, le daba $1, todo el mundo se peleaba a esa persona. Porque la gente te daba 25 centavos y había gente que te daba 10 centavos. Oiga, mi hermano, yo dije, necesito una bocina para mi carro. No podía ser cualquiera. $100 costaban las bocinas. ¿Usted sabe cuántas compras tuve que dar yo para sacar $100? Pero que nunca estamos satisfechos. Nunca estamos satisfechos. Y lo que nos está diciendo es: ¿quién es tu satisfacción? Cuando tú pones tus ojos en las cosas terrenales, tu prioridad cambia. Y lo que antes para ti no era un compromiso, comenzamos a comprometerlo. Y nos está diciendo la Escritura: cuidado, no hagas compromisos que te alejen de Dios. Lo segundo que nos dice entonces, y nos comienza a decir, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hermanos, y ahí comienza la segunda problema. Tus prioridades están siendo influidas por lo que tú estás mirando. Créame, hermano, mire, yo no me olvido de esto que me pasó una ocasión, pero quiero que usted entienda el punto. Yo le dije a mi esposa: yo quiero un camión, yo quiero un truck. Y mi esposa dice: ¿para qué tú quieres un truck? Es que yo quiero un truck. Óigame, y nos íbamos de vacaciones. Y mi jefa me dice: Juan, tú has trabajado mucho esta semana, vete más temprano. Yo: no, ¿para qué? No, me dice: vete a ver el camión ese que tú quieres. Óigame, yo dije: me voy calladito, es temprano. Mi esposa no se va a enterar. Voy a mirar el camión que no necesitaba. Oiga, mi hermano, me fui a probar mi camión y yo iba muy feliz y no me di cuenta que iba a 70 millas por hora. Y de momento lo miro y miro el espejo y lo que había una luz roja detrás de mí. Oiga, mi esposa se enteró cuando tuve que decirle que me habían dado una multa por estar mirando el camión, que ella me dijo que no fuera a ver. ¿Usted entiende lo que quiero decir? ¿Necesitaba yo un camión? No. Pero hermano, viéndolo, mi ojo y mi deseo lo que hacían era que hinchar mi corazón.
inflamar mi deseo. Muchas veces es la manera que nosotros estamos actuando. Y la Escritura está diciendo, cuidado donde pones tus ojos. Si yo comienzo a poner mis ojos en lo que yo no tengo, pero que tiene otro, comienza a haber problemas en mi corazón. Estoy abriendo la puerta ¿para qué? Para comenzar a envidiar y a codiciar. Y comienza la corrupción en mi vida. Y comienza Satanás a poner ideas, pero si tú haces esto, tú vas a lograr conseguir esto para que puedas. Y comenzamos a hacer emborujos. ¿Sabes lo que son emborujos? Comenzamos a hacer marimañas, malabares, para nosotros poder de alguna manera controlar y adquirir lo que nosotros queremos, aunque no lo necesitemos. Y la Escritura nos está diciendo, cuidado. Cuidado, porque tu enfoque tiene que estar puesto en lo que Dios quiere darte. Me gocé en el último cántico que cantamos. ¿Quién trae satisfacción a nuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante para mí? Cuidado con lo que estás mirando. La Escritura dice, lo que tú ves es lo que va a entrar a ti. Y lo que entra por tus ojos, baja a tu corazón, comienza a controlar tu mente, comienzas a darle idea, comienzas a maquinar. Y esto comienza ¿a qué? A moverse a la actitud, a lo que yo voy a hacer. Y lo que yo hago, hermanos, va a tener una consecuencia en mi vida. A veces no pensamos lo que hacemos y por eso nos metemos en las deudas, y la deuda cada día es más profunda. Eventualmente vamos a hablar de ella, no aquí en la iglesia, en Fidelis. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Las prioridades influyen en mi vida. Lo que deseo puede cambiar mis prioridades. Y lo tercero que te dice es, tus prioridades se enfocan en ti y no en otro cuando estás sirviendo. Es decir, nota lo que dice, nadie puede servir dos señores. Porque o aborreces a uno y amas al otro, o aprecias al uno y desprecias al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Quiere decir que una persona que tenga capital, que esté bien, que sea rica, no puede ser un siervo de Dios. Definitivamente eso no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo es que nosotros a menudo, hermanos, consumimos nuestro tiempo, nuestra energía, permitimos que nuestra vida esté controlada por las cosas que nosotros queremos, por las cosas que nosotros tenemos. Yo quisiera hacer una pregunta a uno de los jóvenes que fueron honestos conmigo y me dijeras, tienes tu primer carro, ¿cuánto tiempo pasas lavándolo? ¿Cuánto tiempo pasas invirtiendo en aquello que es importante para ti? Pues yo le puedo decir a ustedes, hermano, cuando yo era joven, yo pasaba 6 horas lavando mi carro. Yo le quitaba cada goma. Me metía por debajo con un cepillito. Hermano, compro un carro ahora, lo lavo 2 meses. Y el tercer mes mi esposa dice, no has lavado el carro. No sé si me estoy explicando. Porque ya para mí eso no es importante. Otras cosas comienzan a tomar ese lugar. Y Dios nos está diciendo, ten cuidado porque tú comienzas a tomar aquello que es importante, el tiempo que tú tienes que utilizar, aquello que tú puedes utilizar para el Señor, el recurso que puedes dar, hermano, para ayudar a otra persona, el tiempo que puedes tomar para ir a visitar a una persona en cosas que no son importantes, en cosas que quedan aquí, en cosas que son pasajeras. Y esto no quiere decir que no cortes el césped de tu casa, que no limpies la bañera, porque eso no estamos hablando de eso. Estoy hablando, hermano, de qué es lo que es el Dios de tu vida. ¿Qué es lo que es importante? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus finanzas? Muchos de nosotros, el Dios quizás no es el dinero, pero tenemos un Dios que se llama deportes. Y eso toma el tiempo que nos debería tomar, hermano. Nosotros pasamos tiempo en el deporte. Y eso cuesta, el deporte cuesta dinero. No, que mi hijo es muy bueno jugando el soccer.
Ese muchacho va a ser el próximo, ¿cómo es que se llama? No, ni me acuerdo, yo no sigo el soccer, hermano. Pero usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Ese va a ser el próximo que va a entrar a la liga y va a llegar a la final y va a jugar en la Copa Mundial y nosotros comenzamos a invertir y tenemos que llevarlo a la liga y cogemos el dinero y aunque no haya dinero para comprar un hamburger, tenemos que llevarlo porque tiene que tener los últimos zapatos. Hermano, y eso es lo que está hablando, eso es necio, eso es tonto. Y nosotros creemos que verdaderamente Él va a llegar. ¿Cuántos verdaderamente llegan? Mire, voy a ir más claro, hermano. Yo creo que de los países latinoamericanos, ningún país ha producido mejores peloteros que Dominicana. Y quizás Puerto Rico. Yo creo que Dominicana va adelante. Y hermano, esos niños que estaban descalzos, que tenían el talento, que lo jugaban con una charpa. ¿Sabe lo que es una charpa? Cuando usted le quitaba a la botella, le quitaba la tapa. Y esos planitos, usted los tiraba así en el aire y ellos con un palito de escoba. ¡Pah! Eso es lo que hacían. Eso es lo que hacía yo cuando era niño. ¿Sabe que esos niños los llevan a un campo a aprender a jugar béisbol? Los padres no invirtieron, tenían un talento. Lamentablemente la mayoría de ellos no viene a conocer al Señor. Pero lo que es importante para el padre, muchas veces lo invertimos porque queremos vivir a la vida de nuestros hijos y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es importante para ti? Tus prioridades en a quién sirves, lo que consume tu tiempo, lo que controla tu vida, ese es tu Dios. Te afanas por cuidar y proteger a tu Dios y te alabas y te glorías en aquello que es tu Dios. Dice, ¿cómo yo sé quién es mi Dios? Piensa de lo que más tú hablas. Piensa en lo que más tú hablas. Pablo decía, yo no me glorío, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y cuando nosotros leemos de Pablo, ¿qué dice? Que hermano, eso era continuo predicando el evangelio. Dios era su Dios. El evangelio era su vida. ¿Puede usted creer esto de Pablo? La pregunta es, ¿qué es importante para ti? Lo que tú alabas y lo que tú hablas, lo que es importante, ese es tu Dios. Así que tenemos que tener cuidado en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo y en qué nosotros estamos enfocando nuestros ojos. En la década de los 90, yo trabajaba como administrador en un ministerio en Puerto Rico y uno de los ministerios que tenía este ministerio era una escuela. Así que yo era el administrador de la escuela y tenía que comprar los uniformes para los estudiantes para revenderlos a los padres. Y tenía un señor que era italiano, se llamaba Don Evo. Y yo decía, Evo. Me dice, como Eva, pero con una O al final. Evo. Así que Don Evo vino y un día estábamos hablando de las ganancias y de las cosas de este mundo. Y él me hizo esta historia que nunca olvidé. Él me contó de la vida de un hombre en Italia, en su terrado, que era un hombre muy, pero muy, muy rico. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía sumamente miserable. No gastaba un centavo. Enfermó y no quería pagar para las medicinas. Un día los vecinos le dijeron, pero mira, fulano, ¿por qué tú no pagas una persona que venga a cuidarte, que te ayude? Si total, todo lo que tú has acumulado, tus sobrinos, que ni siquiera son tus hijos, lo van a despilfarrar en un minuto, lo van a gastar todo. Y él los miró con mucha ira y le dijo, lo podrán gastar en un minuto, pero nunca disfrutarán gastándolo lo que yo he disfrutado acumulándolo. Esa es la vida de un hombre miserable. Esa es la vida de un hombre que el dinero es su Dios. Y la pregunta es, ¿quién es el Dios de tu vida? El problema, hermano, cuando quitamos a Dios del centro, nuestras prioridades cambian. Y lo que era importante para mí en una ocasión, ahora deja de ser importante. Pero cambia el contexto. Y ahora llegamos al versículo 25.
Y en el versículo 25 comienza a decirle: pero esto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mire las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no te preocupes diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Tenemos, hermanos, el problema de prioridades. Pero ahora tenemos el problema del afán y la preocupación. ¿Por qué? Porque no tengo lo que yo quiero, o porque ha venido una circunstancia difícil en mi vida, porque perdí mi trabajo y ahora estoy preocupado porque ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Porque las cosas han cambiado y las circunstancias han cambiado. Usted, el que tiene, cuando tenemos nuestro enfoque en lo que estamos acumulando, actuamos independientes de Dios. Pero hermano, cuando nosotros comenzamos a preocuparnos, lo que estamos diciendo es: estoy desconfiando de Dios, así que ahora estoy actuando desconectado de Dios. Hay un problema, hermanos, cuando tenemos mucho, y hay un problema cuando no tenemos mucho. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Pablo dijo, y voy a leerlo al final: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para tener hambre como para y padecer necesidad, y así como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me está usted siguiendo, hermano? El problema es un problema de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza. Es que nosotros no creemos que nuestro Padre es bueno. Es que nosotros no creemos que nuestro Padre ve nuestra necesidad y nuestra condición. Déjame hacerte una pregunta a ustedes que son padres. Cuando ustedes están mirando a sus hijos, ¿saben ustedes cuando ellos necesitan un zapato o no? ¿Verdad que sí? Usted está pendiente. ¿Está usted pendiente cuando su hijo se enferma para llevarlo al médico? Le compra medicina. Uy, está tosiendo un poquitito, déjame ver. No tiene fiebre. Quizás con un poquitito de medicina, un jarabe de la tos, quizás esto le pasa y no necesita ir. No, pero ahora tiene fiebre. ¿Qué hago? Déjame ir al pediatra, déjame llamar. Me estoy explicando. Y la Escritura es lo que nos dice a nosotros, para que no perdamos la perspectiva: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide dar pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Hermanos, desconfiar de Dios es no conocer quién es nuestro Padre. Yo no estoy ahora hablándole a personas que todavía no han conocido a Cristo como Salvador o no han profesado conocerle. Estoy hablándonos ahora a los que profesamos conocerle y tener una relación con Él. Si nosotros descuidamos servir a nuestro Dios, porque ponemos otro Dios en nuestra vida, comenzamos a operar independiente de Dios. Y cuando vienen las dificultades, hermanos, no confiamos en Él porque no le conocemos. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios y nuestro Padre nos ama. Nuestro Padre es fiel. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros.
Y para que nosotros no perdamos la perspectiva, nos da a nosotros ejemplos de lo que Él cuida. Él dice, si yo cuido de los pájaros, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los lirios, ¿no cuidaré también de ti? Había un cántico que nosotros cantábamos que decía, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor huir? Si Cristo es mi consuelo. Y ahora no me acuerdo cómo seguía, pero decía, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermano, Dios cuida de nosotros. Y aquí ahora nos está tratando de ayudar a entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo yo sé que la preocupación y la ansiedad están controlando mi vida? Nos dice en los versículos 25 y 26, esto digo, no te preocupes por tu vida, que comerás o que beberás, ni por tu cuerpo, que vestirás. Y nos dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Y hermano, Dios la cuida. Hermano, cuando yo estoy más preocupado, estoy enfocándome en las cosas inmediatas. Cuando mi vida solamente está preocupado por aquello que es el día de hoy, el ahora. Hermano, ¿cómo mitigaré la necesidad de mi familia? Hermano, yo no aprendo a confiar en Dios. Estoy teniendo un problema en mi vida de confianza. No quiere decir, hermano, que seas un vago. No quiere decir que no trabajes. No quiere decir que no busques. Pero hermano, si lo que tienes que hacer es, no tengo como yo decía la semana pasada, para ganar 25, pero puedo ganar 5, voy y gano 5. Porque con 5 por lo menos puedo comprar una libra de pan y 2 huevos. Porque ya los huevos están $5, no le compro una docena. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Pues voy y me gano esos 5, hermanos. Y vengo porque Dios me está proveyendo 5 para que confíe en Él. El problema está con nosotros. Me preocupo por el hoy, me preocupo por lo ahora. Dios me dio hoy de más. Y se nos olvida que mañana puede ser que no tenga. ¿Sabe lo que hizo José? Preparó graneros para cuando viniera los 7 años de hambre. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Y vamos a mirar esto la semana que viene en el texto. Que en el verano prepara lo que come en el invierno. Si hoy Dios te está dando abundancia, sé buen administrador, da a Dios lo que es de Dios y guarda algo para cuando vengan las vacas flacas. Pero hermano, muchas veces nosotros vienen vacas gordas y se nos olvida que pueden llegar vacas flacas, que puede venir una enfermedad y no guardamos. No está diciendo ten cuidado, no te enfoques solamente en el hoy y el ahora. Piensa en que Dios está cuidando de ti. Y cuando Dios cuida hoy de ti, Él también va a cuidar de ti mañana. Y lo que Él permite no es sorpresa para Él, es con propósito. Te da 2 ejemplos. Te utiliza el ejemplo de las aves y te utiliza el ejemplo de los lirios. Lo interesante es que esta estructura es A, B, A. Si tú notas, te dice que comeremos, que vestiremos, y después dice, ¿quién de ustedes porque esté ansioso puede añadir a la vida un curso, una hora? Y después vuelve y regresa en el versículo 28 a repetir la ropa. Así que hermano, vamos a mirar primero que Dios nos está dando el ejemplo de las aves y de los lirios. Él es quien cuida de ellos. Él cuida de nosotros. Número 2, nos dice a nosotros y nos da el ejemplo de aquello que yo no puedo controlar. Nos preocupamos, hermanos, por lo que no podemos controlar. Cayó la bolsa de valores y usted está pendiente más a la bolsa de valores que lo que está pendiente a leer la Escritura. Hay gente, hermano, que se levantan y lo primero que hacen es prender a ver cómo están los mercados de valores y las inversiones, si subieron, si bajaron, y viven ofuscados y afanados con el 401. Y que, hermano, ese es el sistema en que vivimos. No dejes que te controle tu vida. No dejes que controle tu vida. Ay, estoy preocupado porque si mañana cae el sistema, hermano, Dios está en control. Dios es rey. Si cae el sistema, Él sabe qué va a hacer y Él sabe por qué lo está permitiendo. Ay, que si ahora van a cambiar la persona que está encargada, que si la que va a venir a lo mejor no va a hacer las cosas como la hace este. ¿Qué importa? Dios es el que permite que suban reyes y bajen reyes.
Él está en control. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros estamos viviendo preocupados por estas cosas y con tanta ansiedad? Nos está diciendo que nosotros tenemos que probar. Dice, es interesante porque la palabra que utiliza aquí en la versión de las Américas, dice, ¿quién más que por más que se afane puede añadir al día una hora? Pero si usted lee la Reina Valera, no utiliza esa frase, la traduce, ¿quién por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Hermano, por más que yo me estire, no voy a crecer más. Puedo crecer para los lados. Sí, sigo masticando. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Había una hermana que me decía, pastor, sigo creciendo para el lado. Siempre me decía lo mismo, sigo creciendo, pastor, mire, estoy creciendo para el lado. Era una chaparrita así bien chiquitica. Y si decía, ya no vamos a crecer más, pero podemos seguir creciendo. Me estoy explicando, hermano, crezcamos en gracia, que es lo que la palabra de Dios nos dice. No, dije gracia, no grasa. ¿Okay? Que es lo que la Escritura nos dice a nosotros, que crezcamos en gracia para con el Señor. Así que, hermano, nos está diciendo, hay cosas por las que no nos podemos afanar, porque no están bajo nuestro control. Están bajo el control del Señor. Tengo que aprender a depender y a confiar en Él. ¿Quién es tu rey? ¿Quién está controlando tu vida? Es aquel en quien tú estás confiando. Después nos habla de algo más. Nos dice en el versículo 29. Pero digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Un problema de nuestra confianza. Yo estaba teniendo dificultad cómo expresar este punto. Y llamé a Leo y Leo me dice, pastor, mira, y dice, habla de la gloria. Me puse a meditar. ¿Quién es tu gloria? ¿Qué es tu gloria? ¿En qué te glorías tú? ¿Qué es aquello que para ti te hace henchirte? ¿Sabes lo que es, verdad? Uno como que se le llena el ego. Ay, qué bien que tu hijo fue el que ganó la medalla de la escuela, y eso te pone a ti el pecho bien grande. Y está bien, es bueno sentirnos orgullosos por eso, pero ¿quién es tu gloria? Los hombres del mundo, su gloria es las posesiones materiales que tienen. Y cuando ya no tienen más que hacer, porque no saben qué hacer porque tienen demasiado de mucho, entonces tienen que buscar gloria en el poder o en otra cosa, pero buscan la gloria en el mundo. No buscan la gloria en el Señor. ¿Quién es tu gloria? ¿Qué es aquello que te hace a ti sentirte bien, que te hace a ti sentirte orgulloso? ¿Tu relación con Dios? La iglesia que estás sirviendo, el hecho de que estás pidiendo la oportunidad de ministrar en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es tu gloria? Hermano, es interesante porque cuando nos preocupamos por la gloria del mundo, estamos permitiendo que la filosofía del mundo controle nuestra vida, permee nuestra vida. Y el mundo lo que nos dice es que lo que es bueno es lo que es más caro, es lo que es más grande, es lo que más brilla. Y eso es una mentira, hermanos. Porque si fuera verdad, entonces yo diría que Noé fue la persona más fracasada en la historia. Porque lo que dice la Escritura que se salvaron predicó 120 años y solamente se metieron al arca su familia. No había un converso, pero fue fiel. Y su fe, dice la Escritura, condenó al mundo. Condenó al mundo. Fue un hombre que tuvo fe, confió en lo que Dios decía. Y aunque el mundo le llamara loco, pasó 120 años predicando no solamente con palabras, sino con acciones, construyendo. ¿Y por qué tú estás construyendo? ¿Qué tú construyes? Un barco. ¿Y qué es un barco? No es. Es esto que está hecho así, y en eso nos vamos a meter, porque cuando comienza a llover y comienza a inundarse, llover, qué lluvia, nunca había llovido en la tierra. Piensa, hermano.
Nunca había vivido. ¿Qué diría la gente? Este es un loco. Pero él sabía quién le había pedido. Y él confiaba en aquel que era su Dios, que era su rey. Y su fe condenó al mundo antiguo. El punto, hermano, es que nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por lo que el mundo es la gloria del mundo y comenzar a enfocarnos en lo que es la gloria de nuestro Dios. En el Evangelio, en vidas transformadas, en vidas que vivan para la gloria de Dios. Yo, hermanos, recuerdo este joven quería servir al Señor. Su mamá decía, tu mente es muy grande para que tú sirvas a Dios. Tú tienes que ser médico. Y la última vez que yo vi a ese joven, un joven que estaba creciendo espiritualmente hablando, estaba, hermano, completamente perdido en el mundo. Porque ser médico era más importante que servir a Dios. Porque para la mamá la gloria no estaba en el servicio a Dios. Una mujer que decía que era creyente, la gloria estaba en una posición social, en unas posesiones materiales que le podía dar una carrera como ser médico. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero dejemos, hermanos, de vivir para acumular y vivamos para la gloria de Dios. Y lo último que nos dice es, por tanto, no te preocupes diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe ustedes necesitan. Lo que nos está diciendo, hermanos, deja de preocuparnos por lo que es incierto. Deja de preocuparte por lo que tú no puedes controlar. Dice, bástale a cada día su propio mal. Nosotros vivimos, hermano, tratando de vivir qué va a pasar en el mañana. No quiere decir que no hagas preparación para el mañana, pero no vivas afanado porque si el mañana llega. Yo conozco personas, hermano, yo estaba escuchando un testimonio de una persona que decía que ellos, hermanos, siempre se iban cuando viajaban en el último asiento del pasaje más barato porque tenían que dejar la fortuna para sus hijos. Hasta que por fin comprendieron, hermano, que ellos no tenían que pasar una necesidad teniendo, porque sus hijos estaban bien y iban a estar bien. Y nosotros, hermanos, estamos afanados por cosas que son inciertas. ¿Quién sabe, hermano, qué va a pasar mañana con mi hijo? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana conmigo? ¿Quién sabe? Solamente Dios lo sabe. El día de hoy yo necesito enfocarme en servir a Dios y en ser de Él mi Rey, mi Señor. Y es así como el texto está concluyendo. Y nos dice, tú como hijo de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Como creyente, mi objetivo tiene que ser enfocarme en aquello que es importante para Dios. ¿Y qué es lo que es importante para Dios? Las almas, la obra de Cristo, la edificación de su pueblo, la santidad de nuestras vidas. Que reflejemos vidas que marcan y están marcadas por el carácter de nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por lo que no tenemos y enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Gozarnos en lo que Él nos da. Hermanos, vivir para la gloria de su nombre. Entonces, el Evangelio debe de ser el centro de nuestra vida. Yo no me olvido de este hermano que estaba hablándonos en la entrevista para membresía. Él está aquí, no voy a mencionar su nombre, pero él dijo, yo quiero entender qué es vivir el Evangelio. Porque ustedes hablan de vivir el Evangelio, pero donde él venía del mismo lugar que venía yo. Vivir el Evangelio era, hermano, vine a Cristo, Cristo murió por mí, hacer una profesión de fe y entonces como que el Evangelio era solamente que Cristo murió por mí, lo recibí, me bauticé y ya, ahora vivo una vida y ahí queda todo. No, hermano, vivir el Evangelio es vivir con nuestra vida centrada en la obra de Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros y continúa haciendo en nosotros y a través de nosotros. Necesitamos, hermano, vivir para la gloria de Dios. Mi amigo, si tú no has conocido a Cristo, la Escritura te dice a ti que las cosas
materiales por las que te afanas, aquí van a quedar. Como dije la semana pasada, vas a salir con más de lo que traíste, porque naciste desnudo y por lo menos en la caja te ponen una ropa. Y hasta zapatos le ponen a alguna gente. Vas con más de lo que viniste. Lo que aquí está, aquí se queda. No te afanes por hacerte rico. No te enfoques en aquello que aquí en este mundo predica. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo debería ser aquel que controla nuestros pensamientos. Cristo es aquel que debe dirigir nuestra vida y nuestro corazón. Y nosotros necesitamos enfocarnos en servirle a Él. Si tú no le conoces, en esta mañana Él te invita. Te invita a que tú tengas un encuentro personal con Él, para que conozcas a aquel que verdaderamente te puede liberar de esta filosofía, de este mundo que nos controla y nos hunde y no nos deja vivir para la gloria de Dios. Yo quiero, hermanos, terminar con 4 pensamientos de reflexión. Yo quiero que tú te los lleves contigo y los medites, porque estos pensamientos nos ayudan a nosotros a pensar, a ponernos en el enfoque correcto. Y el primero es el siguiente: no te dejes engañar pensando que tu visión es diferente a la del rico, el que tiene más. El rico se preocupa por lo que tiene, pero el pobre, el que no tiene nada acumulado, se preocupa por lo que no tiene. El problema, hermanos, es que uno hace de la riqueza Dios. Nos preocupamos por lo que tenemos, ¿lo podemos perder? ¿O nos preocupamos por lo que no tenemos y lo que queremos tener? Número 2, la preocupación del rico es tan pecaminosa como la ansiedad del pobre. El rico se preocupa en lo que no puede, en lo que puede perder. El pobre se preocupa en lo que no puede tener. Número 3, la confianza del rico en su riqueza muestra que Mamón es su Dios. La desconfianza del pobre muestra que uno mismo es su Dios. Uno vive independiente de Dios y el otro vive desconfiado de Dios. Es lo mismo. Es el mismo pecado. Y número 4, la confianza del rico manifiesta el orgullo como raíz del pecado. La desconfianza del que no tiene, del pobre, manifiesta que el orgullo es la raíz del pecado. Yo tengo y soy orgulloso, y yo no tengo y sigo siendo orgulloso. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amigos, si Cristo nuestro Señor, te invitamos a que aprendas lo que significa gloriarse en el Evangelio de Cristo. Habla con uno de nosotros, que con gusto te ayudaremos a entender quién es Cristo y qué es su Evangelio.